¿Os acordáis de la crisis de Evergrande? De todos aquellos edificios sin terminar o sin vender que amenazaban con hundir a la economía china. Durante meses se habló mucho de aquello, todavía sigue saliendo alguna noticia de vez en cuando, pero apenas se habla de los planes que se han puesto en marcha para frenar los efectos de la crisis, y creemos que puede ser un tema interesante. La ciudad donde vivimos, Changsha, también se vio afectada, pero este es un problema que afecta sobre todo a ciudades no demasiado grandes. En las megaurbes la demanda de vivienda y los precios se han mantenido bastante estables. El error de Evergrande fue apostar por localidades de segundo, tercer, cuarto, incluso quinto nivel, esperando que la gente de las zonas rurales se mudase allí, pero parece que en el campo siguen prefiriendo apuntar más alto. Vamos a empezar por lo fundamental. ¿Cuánta vivienda hay sin terminar? Pues bien, aquí en Changsha se estima que ronda el 5%, pero no el 5% de toda la vivienda, sino de los proyectos de construcción, mientras que la media nacional es del 3,9%. Eso significa que aquí andamos un poco peor de lo normal, pero una vez más, ese dato es sobre todo lo que se está construyendo, no sobre todo lo que hay construido ya. Yo no soy un experto en el tema, pero a mí de primeras que haya 5 viviendas de cada 100 en proceso de construcción sin terminar no me parece catastrófico, pero es incuestionable que se trata de un problema grave que ha afectado a mucha gente, porque en China cuando se construye se hace a lo grande, de una manera que a veces cuesta imaginar desde la perspectiva de muchos países occidentales. Además están las viviendas cuya construcción se ha completado, están listas para habitar, pero no se han vendido. De acuerdo con los datos oficiales más recientes de julio de este año, el total de viviendas nuevas, no las de segunda mano sin vender, suma 382 millones de metros cuadrados. Si sumamos locales y oficinas serían 739 millones, pero estamos hablando de vivienda y además así es más fácil comparar con datos de otros países. Enseguida lo veremos. Sí, ya sé que la cifra es un poquito difícil de imaginar. Vamos a ver si nos hacemos una idea. En las megaciudades de China la mayoría de apartamentos son de unos 70 metros cuadrados, pero en las de segundo nivel, que es donde más ha afectado este problema, son de 90 metros cuadrados o más. De todos modos vamos a quedarnos con 70 metros por vivienda para que nos salgan más y el resultado no sea tan conservador. De esa manera obtenemos que en China hay casi 5,5 millones de viviendas nuevas sin vender. Vale, pero este es un país enorme. ¿Realmente es tanto en términos relativos? Vamos a comparar con España. De acuerdo con datos de este año, se estima que hay 448.000 viviendas sin vender, pero China tiene una población 30 veces mayor. Si multiplicamos las viviendas sin vender de España por 30 nos daría 13.400.000. Es decir, ni siquiera sumando los locales, tiendas, oficinas y pequeños apartamentos comerciales de China llegaríamos a ese nivel. En resumen, China no tiene un porcentaje de viviendas sin vender mayor que España en términos de población. Entonces, ¿por qué hay más vídeos sobre ciudades fantasma y sobre la burbuja inmobiliaria en China? Porque aquí se construye a una escala mucho mayor y desde que se levantan esos barrios tan grandes hasta que empiezan a llenarse hay un periodo demasiado tentador para los amantes del sensacionalismo. El efecto visual de decenas de bloques de vivienda sin habitar es espectacular, pero en la gran mayoría de los casos es algo transitorio. Lo mismo ocurriría con nuestro barrio hace no muchos años y ahora no entra un coche más. Después de la caída de Evergrande, que es una empresa privada, algo había que hacer con todos esos edificios que habían construido y que estaban muertos de risa. Hay muchas familias que habían pagado por esos apartamentos a esa y otras empresas y se han quedado sin terminar. Entonces lo que se ha propuesto ya en más de 80 ciudades es que las empresas públicas destacadas de cada localidad se hagan cargo de comprar esa vivienda para darle diferentes usos. Lo más fácil es que las revendan o alquilen, por ejemplo, a sus empleados. En China sigue siendo bastante habitual que las empresas ofrezcan un apartamento a sus trabajadores. Yo, sin ir más lejos, disfruté de ello durante años cuando era profesor en una universidad privada. También se está hablando de que esos edificios sean habitados, por ejemplo, por funcionarios jóvenes e incluso podrían servir para reubicar población. Por ejemplo, cuando hay que expropiar terrenos para llevar a cabo proyectos de infraestructura o en los casos de pueblos y aldeas que están muy aisladas y en malas condiciones. Pero lo más interesante para mí es la opción de crear vivienda social, es decir, ofrecer un hogar a las familias con dificultades. Es algo que tiene cada vez más visibilidad en los medios de comunicación y creo que puede estar bien para calmar un poco los ánimos en el sector inmobiliario, porque las autoridades, por ejemplo, llevan ya un tiempo enfatizando que la vivienda es para vivir, no para especular. Al mismo tiempo, se ha propuesto una solución meritocrática. Ya sabéis que en China esa idea gusta mucho desde hace siglos. Parte de esos edificios
podrían ofrecerse a jóvenes expertos a cambio de un alquiler asequible. Por ejemplo, para recién graduados de la universidad o técnicos que vienen de localidades pequeñas o de familias humildes y a los que les puede costar más acceder a ciertos nichos del mercado laboral con una gran demanda de talentos. Vale, esto suena muy bonito, como todo en la teoría, pero luego hay que hacer frente a la amenaza de la corrupción. Hay que evitar que esos apartamentos subvencionados con dinero público acaben en manos de los amiguetes con dinero y poder. Afortunadamente hoy en día en China los corruptos lo tienen más difícil para salirse con la suya y hay vías bastante efectivas para denunciarlos, pero seguirá siendo un reto que la asignación de vivienda se ciña a las pautas marcadas por la teoría. Por otra parte, ¿quién va a poner el dinero necesario para comprar esos edificios? Porque hablamos de sumas que no muchas empresas públicas se pueden permitir. Bueno, pues como la banca también está en manos del Estado, se les va a ofrecer préstamos con un interés muy bajo. En resumen, se va a utilizar dinero público para rescatar a las viviendas, no a las empresas. Y la idea es que sirva para garantizar ese derecho fundamental a quienes más lo necesitan o más lo merecen, aunque esto último es siempre muy discutible. En nuestro último vídeo sobre este tema comentamos cómo desde la perspectiva de algunos países occidentales cuesta ver más allá de las soluciones que ofrecen el mercado o los estados muy dominados por los intereses de las grandes empresas privadas. La prensa occidental se empeña en aplicar esa lógica y esa forma de actuar en China, que según ellos es todavía más capitalista, como si no iba a enriquecerse, pero misteriosamente sus predicciones fallan. Lejos de hundirse, China parece convertirse en un motor industrial cada vez más competitivo, ahora incluso en el sector de los automóviles y los chips. ¿Cómo puede ser que una economía a punto de colapsar sea tan amenazante para ciertos países ricos? ¿Cómo se entiende que tengan que defenderse con esos aranceles tan altos? Pues ahí es precisamente donde asoma la trampa, porque los mismos que reducen el éxito económico de China a la aplicación de un capitalismo salvaje te vienen con que sus vehículos eléctricos reciben demasiadas ayudas del Estado. Es más, en China muchos de esos vehículos salen de empresas propiedad del Estado. Y me parece muy curioso que a tantos medios de España se les olvide decir que Chery, la empresa que va a abrir una fábrica en Barcelona, no es privada. Esto no es ninguna conspiración que me haya sacado yo de la manga. Casi todos los medios de masas de países occidentales están en manos de intereses privados y difícilmente defenderán la nacionalización, aunque sea parcial, de cualquier actividad económica. ¿Eso implica que todo tenga que estar en manos del Estado? No. Aquí la iniciativa privada es sagrada. Montar un pequeño negocio es muy fácil y apenas hay que pagar impuestos, pero a medida que creces te toca aportar más. Ya sé que el Estado haciendo cosas no es igual a socialismo, pero sin que el Estado haga cosas tampoco hay socialismo. Y el Estado haciendo cosas al nivel de China, con los sectores clave de la economía en sus manos, ni siquiera McDonald's funciona como una empresa privada, tampoco puede ser el liberalismo extremo que le atribuyen algunos. ¿En cuántos medios os comentan que Huawei, por ejemplo, es propiedad de sus trabajadores en China? ¿Es posible que esa sea otra de las razones por las que recibe tantos ataques? En China hay multimillonarios, sí, pero las grandes empresas tienen una oficina del partido. Y decir que no, que es que el partido les está enseñando a ser liberales es simplemente absurdo. Si es necesario que el gobierno cumpla ese papel, no es liberalismo. A mí me parece que aquí ya están de vuelta de todo. China experimentó el capitalismo más salvaje en su fase imperialista durante un siglo cuando se lo impusieron otras potencias. También vivió las políticas de colectivización más extremas, con el Estado a través de sus empresas y las unidades de trabajo inmiscuyéndose en casi todos los aspectos de la vida. Esto no lo digo yo, lo han planteado politólogos chinos como Eric Lee, pero para mí está bastante claro. Los chinos pasan olímpicamente de los polos de cualquier ideología e idealismo y aplican un pragmatismo en materia económica que lleva décadas demostrando funcionar. Quizás es hora de fijarse en algunas de esas recetas sin caer en las trampas que dominan los debates sobre este país. En China prueban varias políticas en diferentes zonas para ver cuál funciona mejor y aplicarla a nivel nacional. Hay veces en las que la privatización da mejores resultados, como ha demostrado incuestionablemente en el ámbito comercial. Aquí ya nadie se plantea volver a los años en los que solo había unas pocas tiendas en forma de cooperativa, y a veces ocurre que la privatización de ciertos servicios no beneficia a la mayoría y se pierde una fuente de ingresos fundamental para el Estado a la hora de ofrecer una buena educación, por ejemplo. Ya sé que me he desviado un poco del tema, pero es que con China siempre acaba desviándose todo hacia los polos. O es supercomunista o es supercapitalista. ¿Es una distopía o una utopía? China tiene muchos problemas, pero Occidente sufre
sufre de lo que Thomas Orlik denominó sinofrenia, es decir, la creencia simultánea de que China está a punto de colapsar y de hacerse con el mundo. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases en mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!